El siglo XX recogió la fértil cosecha de cuanto se había gestado en el mundo del arte a lo largo del XIX. París se reafirmó como centro de la creación artística, de manera que la bohemia parisina, desde su colina de Montmartre, dictó las modas, encontrando una rápida repercusión internacional. La pintura figurativa, aunque transformada por los impresionistas y postimpresionistas de fines del siglo XIX, perviviría también a lo largo del XX. Sin embargo, se pusieron los cimientos de un arte nuevo al plantear el estudio del cuadro aislando la forma del color y sugiriendo la posibilidad de crear un lenguaje pictórico distinto que la liberara de la servidumbre del espacio visual. La perspectiva y la luz, cuya técnica repetitiva era conocida desde antaño y empleada por todos los grandes maestros del pasado, dejaba paso a las nuevas interpretaciones de la realidad. Ese deseo de liberación fue el que propició la abundancia de las vanguardias pictóricas que se dieron en este siglo. El expresionismo y el fauvismo defendieron la independencia del color. El cubismo, por el contrario, propuso la primacía del espacio tridimensional del objeto. El surrealismo llevó a primer término el valor del subconsciente del hombre, mientras el constructivismo, el neoplasticismo y el suprematismo reclamaron la pureza de la geometría como germen del arte. Todos y cada uno de ellos desembocaron en la abstracción hacia mediados de siglo. Términos como abstracción geométrica, abstracción matérica, expresionismo abstracto, informalismo y op art venían a significar en los años 50 el desinterés del pintor por el arte figurativo. Como revulsivo, el artista vuelve los ojos a su entorno, descubriendo la nítida realidad de un mundo fuertemente deshumanizado. La pintura deseará reproducirlo con la misma frialdad con la que lo hace la cámara fotográfica, creando para ello un hiperrealismo de nueva y extraña poética. El pintor ya no necesita preocuparse por los detalles insignificantes, pues para eso está la fotografía, que lo hace mucho mejor y más rápido. Ya no es misión de la pintura representar hechos históricos. Estos se encuentran en los libros. Nosotros tenemos una opinión más alta de la pintura. Ella sirve al artista para expresar sus visiones interiores. Henri Matisse, Apuntes de un pintor, 1908. En los primeros años del siglo XX, los jóvenes pintores franceses descubrirían el valor expresivo del color. Con la ambición de llevar a límites extremos este lenguaje pictórico del color puro, un grupo de pintores creó uno de los primeros movimientos del nuevo siglo, el fauvismo. Paralelamente, Alemania también demostró interés por la pintura de rabioso colorido, de manera que, con los albores del siglo, nació allí uno de los más creativos estilos de la historia de la pintura, el expresionismo. Ambos movimientos, fauvismo y expresionismo, se influyeron mutuamente, y aunque pertenecen cronológicamente al primer tercio del siglo XX, sus teorías no dejaron de estar presentes en la obra de muchos artistas a lo largo de toda la centuria, evolucionando a veces hacia formas abstractas.
En el año de 1905, en el Salón Oficial de Otoño de París, se expuso la obra de unos pintores que, teniendo como jefe a Henri Matisse, provocaron uno de los mayores escándalos del mundo del arte parisino. La crítica y el público se sintieron insultados en su sensibilidad. El crítico Moncler confesó haber sentido que le echaban un bote de pintura a la cara. Y fue otro crítico de arte, Louis Vaucel, quien bautizó la exposición como The Faubs, es decir, fieras. Los jóvenes artistas no se sintieron insultados, sino que adoptaron el nombre con orgullo, aunque no había demasiada fiereza ni cromatismo violento en los lienzos de aquella sala. En realidad, lo único que habían pretendido era acentuar el color del mundo visible, bien fuera paisaje o figura, y aprovechar la técnica de la imagen perfilada que había utilizado ya Gauguin. No había unas normas prefijadas. Henri Matisse, que era el más relevante del grupo, ansiaba llegar a un arte equilibrado, puro y sereno, que aliviara la mente, que fuera algo así, decía él mismo, como un buen butacón en el que se pueda descansar tras el cansancio físico. En cambio, Georges Rouault buscaba en el Fauve la posibilidad de una reconvención moral sobre el horror del pecado. Otros pintores como André Derain y Maurice Vlaminck pertenecieron al fauvismo practicando uno de los más sugestivos efectismos pictóricos del Fauve, que consistía en no respetar el color original del objeto pictórico, dotándole, en cambio, de colores extravagantes, ríos multicolores y prados rosados. El Fauve independizó el color de la forma incluso en la pintura de retrato. Fue precisamente en este género, tan poco propicio a experimentos imaginativos, donde se alcanzaron cotas insospechadas de fuerza expresiva, como ocurre con el famoso retrato de la raya verde de Matisse, o en el mismo retrato que Derain pintó de Henri Matisse, cuando en 1905, en Culliura, los dos amigos reafirmaban los principios del Fauve. El expresionismo alemán es la más virulenta de las escuelas que independizaron el color de la forma. Es una pintura tensa y angustiosa que transmite la espantosa tragedia de ser hombre. La realidad se distorsiona y se pone al servicio del sentimiento del artista. El color, de una fuerza inusitada, es el vehículo que da intensidad a la comunicación entre el espectador y la obra. El pintor holandés K. van Doegman fue el lazo de unión entre el fauvismo francés y el expresionismo alemán, que se consideraron desde 1906 movimientos hermanados. Dentro del expresionismo alemán se reconocen dos tendencias o escuelas. En primer lugar está el grupo llamado Die Brücke, el puente, fundado en 1905 por los alumnos de la Escuela Superior Técnica de Dresde. Se caracterizaría por la simplificación de la forma y el color, evitando lo anecdótico para ganar en expresividad. El grupo Die Brücke se disolvió en 1913. El segundo grupo de expresionistas alemanes se dio a conocer en 1912 y 1913 en Múnich, con el nombre de Der Blaue Reiter, el jinete azul. Buscaban la intensidad cromática de los dibujos infantiles y utilizaban composiciones con un cierto primitivismo. Dieron gran importancia al simbolismo de la línea y del color hasta el punto de llegar a formas abstractas difíciles de reconocer. El grupo del jinete azul se disolvió en 1914. No obstante, no hay que olvidar que los grandes predecesores del movimiento expresionista alemán fueron James Ensor y Edvard Munch, que inspiraron a los pintores de ambos grupos, tanto a los miembros del puente
cuanto a los del jinete azul. En realidad, la capacidad de expansión del expresionismo hizo que surgieran muchos otros pintores independientes que se unieron por un tiempo a los grupos, pero que, a pesar de ello, no respetaban ninguna disciplina, sino que entendían su arte como continuidad de sí mismos y vehículo de su propia emotividad. Así, Sutin y Kokoschka son, en muchas de sus obras, ejemplos de un fortísimo individualismo expresionista. La distorsión del color, sustituido a veces por el negro y el gris, se utilizó desde antaño para conseguir un dramatismo exacerbado. Goya, en el siglo XIX, fue un expresionista, sobre todo en sus pinturas negras. Con intención bien distinta, los impresionistas, los divisionistas y después los navis también independizaron el color. La lección de que el color debía de estar más al servicio de la luz que en función de la forma continuó repitiéndose a lo largo del siglo XX, con lo que puede decirse que el problema del color desgajado del objeto que lo contiene ha caminado junto al arte de la pintura en numerosas ocasiones. El valor especial del fauvismo y del expresionismo es que desearon utilizar los colores para crear un discurso emocional. No solo del sentimiento trágico de la vida, sino de cualquier otro sentimiento. El color tiene la virtud de transportarnos a un mundo distinto, a un mundo incluso feliz, si el pintor así lo desea, porque tiene la facultad de hacerlo. Blaming opinaba que el instinto era la base del arte. «Yo trato de pintar con mi corazón y mis ijares», decía. Matisse declaraba permanentemente: «Yo no pinto por talento, sino por pasión». Por ello, el color no tenía que someterse a la forma. Muy al contrario, la línea dulce y sinuosa o la quebrada y arisca ayudaban al color a expresarse con más fuerza. Los Fauves y los expresionistas pensaban que así como se juntan las palabras de un poema, o de la misma manera que se entrelazan las notas musicales de una sonata, los colores, yuxtapuestos oportunamente, también tienen su propio lenguaje y su misma capacidad de comunicación. Poema, cuadro, composición musical, podían ser entendidos igual, es decir, eran formas de expresión que podían transformar el talante del espectador. Llegados a este punto, puede entenderse que para el pintor expresionista del siglo XX, andando el tiempo, no haya diferencia alguna entre pintar un objeto coloreado o simple color enmarcado por líneas. Así, el expresionismo desembocaría en un movimiento subsidiario muy fértil en la década de los 50, que recibiría el nombre de expresionismo abstracto. El cubismo y el surrealismo son dos grandes movimientos pictóricos que tuvieron amplia repercusión a lo largo del siglo XX. Ambos partieron de principios muy distintos y difieren ostensiblemente en la forma, pero llegaron a una misma meta aparentemente inalcanzable: poder llegar a representar la realidad oculta. A los pintores cubistas y a los surrealistas ya no les interesa la mímesis del arte, la representación exacta de lo visible. Ambos coinciden en creer firmemente que el ojo engaña, y mientras los cubistas caminan por el sendero de la lógica matemática acompañados por las más exigentes leyes de la estructura geométrica,
Los surrealistas prefieren tomar el camino de lo ilógico y de lo irracional, que también existe y también forma parte de la esencia del hombre. En 1907, cuando se dio a conocer al público el arriesgado cuadro de Picasso titulado Las señoritas de Aviñón, puede decirse que había nacido oficialmente el cubismo. Después de tantos experimentos infructuosos, el camino iniciado por Picasso prometía romper definitivamente con el arte figurativo tradicional. El cubismo consistía en olvidar el único plano frontal que el espectador puede contemplar en un cuadro y analizar la forma tridimensional que posee en la realidad. Los elementos pintados en el lienzo debían mostrar al espectador todos los puntos de vista posibles, traducidos en imágenes geométricas. El pintor descomponía el objeto y luego lo componía representando simultáneamente sus diferentes puntos de vista en primer término. Al principio se ensayó con bodegones y naturalezas muertas. Después, la complejidad de los modelos a retratar hizo que los planos de las figuras se interpenetraran, anulando el espacio, que quedó atrapado entre los ángulos diedros de composiciones demasiado dificultosas. Para que no se desvirtuara la rigidez de los planos, tuvieron que ir anulando el color y solo se utilizaron los grises y los ocres. Esta exploración del artista entre la figura geométrica y el espacio tridimensional se llamó cubismo analítico. Tras él llegó el cubismo sintético, donde el estudio se simplificó y los planos yuxtapuestos se fueron haciendo más evidentes cada vez, añadiendo también al lienzo elementos ajenos, como trozos de periódicos, de tela encolada o de arena, creando lo que se llama collage, con un deseo claro de hermanar, simbólicamente, el arte con la realidad. Picasso, Juan Gris, Braque fueron los grandes maestros del cubismo, cuyas posibilidades desarrollaron febrilmente hasta 1914, en que la Guerra Mundial cortó la actividad artística de París. Pero el movimiento tuvo muy amplia repercusión en todo el mundo. En Italia surgió el futurismo, que convirtió el cuadro en una estructura dinámica en perpetuo movimiento. Y más tarde, Delaunay, que había recuperado el cromatismo para las composiciones cubistas, encontró en el color una inesperada fuente de dinamismo que exploró hasta sus últimas consecuencias, creando el cubismo órfico. A partir del cubismo órfico de Delaunay y a partir también del sólido concepto del cubismo que tuvo Fernand Léger y otros pintores experimentales, se llegó a la abstracción, que es, en definitiva, donde desembocaron todos los grandes movimientos nacidos en la primera mitad del siglo. El surrealismo surgió en 1924 como heredero del fugaz movimiento Dada. Ambos, Dada y surrealismo, fueron la respuesta de los artistas al horror de la Primera Guerra Mundial. Si los gobernantes y sus razones de Estado eran capaces de declarar guerras, ¿qué significaba exactamente ser racional? El propósito del surrealismo fue liberar el arte de cualquier norma o regla regida por la razón,
les parecía preferible la sinrazón. Decidieron eliminar las secuencias lógicas de la mente y sustituirlas por el absurdo. Buscaron de nuevo una realidad oculta, la del subconsciente, y crearon para ello un universo de ensueño. En él convivieron los objetos cotidianos con los objetos artísticos, como burla a los cánones estereotipados de belleza. Los espacios abiertos y silenciosos, como los de Giorgio de Chirico y de Carlo Carra, así como las extrañas luces fantasmales de Paul Devaux, fueron manifestaciones típicas del surrealismo y pretendían recordar el escenario en el que se desarrollan los sueños. Los seres metamorfoseados, las perspectivas sin fin, carentes de graduación tonal y los silencios infinitos, convivieron con los caprichos burlones de René Magritte y de Salvador Dalí. Cualquier fórmula ideada para escapar de la realidad circundante era válida. Yves Tanguy intentó desligar su pintura del figurativismo habitual que seguía siendo el deudor del mundo real y dio vida a pequeños objetos inanimados. Pero fue Joan Miró quien creó un verdadero universo pictórico, poblado por seres vivientes fantásticos y entrañables, y quien elevó el surrealismo a cotas de creación pura. Pablo Picasso, que con 16 años pintaba el cuadro de Ciencia y Caridad, diría en cierta ocasión: «Cuando era niño pintaba como Rafael, y he pasado mi vida aprendiendo a pintar como un niño». Esta frase ilustra como ninguna otra, al igual que su autor, lo que fue el espíritu artístico del siglo XX. Una lucha sin cuartel entre el mundo circundante y el artista, que deseaba reflejarlo no como era, sino como lo sentía. El pintor buscó dentro de sí mismo e intentó alejarse de cuanto le era ajeno. Se aisló hasta encontrar lo que la psicología llama el autismo del artista, una capacidad especial de los poetas y de los artistas plásticos para poder revivir, en forma plena, los sentimientos de la infancia. Algunas veces, su obra respondía a los principios enunciados por un movimiento de vanguardia, y el pintor se encontraba cómodo en los límites del expresionismo, del cubismo o del surrealismo. Pero otras, el sentimiento escapó en búsqueda de lenguajes propios que expresasen la plenitud, el equilibrio emocional, el placer de dejarse llevar por la vida. O por el contrario, el deseo de poder destruir la realidad circundante, porque sentía en su entraña el dolor de pertenecer a esa misma realidad hostil. Así le ocurrió a Picasso, pero también a muchos otros. El pintor ruso Marc Chagall tampoco fue capaz de encerrarse en la disciplina de ningún movimiento de vanguardia, y partiendo de la dureza pictórica del cubismo, intentó recuperar la poética de su herencia judía y llevó a la pintura el mundo mágico de los sueños infantiles de una manera magistral. Él y Joan Miró, además del mismo Picasso, superaron ampliamente el reto enunciado en los albores del siglo XX, aunar realidad y ensueño dentro de sí mismos, fundirlos como en un crisol y crear un mundo único, inimaginable para el resto de los mortales y absolutamente inaccesible si no es a través de la comprensión de la obra del artista.
Los grandes movimientos de vanguardia surgidos en la primera mitad del siglo, el expresionismo, el cubismo, el surrealismo y la abstracción, dominaron también en la segunda mitad de la centuria. Y así fue tanto porque los maestros creadores de aquellos estilos seguían vivos y fieles a las fórmulas inventadas, o bien porque muchos pintores jóvenes se encontraban cómodos en ellas, utilizándolas como base de su trabajo. Muy especialmente hay que mencionar el movimiento abstracto, porque fue sin duda la tendencia dominante en los últimos 50 años. No obstante, hubo un deseo de encontrar otras formas de traducir la realidad, a veces reflejando incluso un deseo soterrado de asimilar el pasado para reinterpretarlo con un lenguaje pictórico contemporáneo. La palabra posmodernismo fue utilizada a lo largo de las décadas de los años 70 y de los 80 para denominar tanto el arte que tenía lugar en aquel momento como el que se había gestado en los años inmediatamente anteriores. Se refería en general a todas aquellas corrientes artísticas que escaparon de la rigidez de las vanguardias y retaron de forma realmente provocadora al movimiento abstracto que se había empecinado en sacralizar el acto de la creación artística. Las vanguardias habían venerado el genio, la originalidad, el individualismo del artista, pero ahora hay una rebeldía por parte de los jóvenes pintores que quieren hacer más comprensible el arte. Quieren acabar con el culto al individualismo y crean la obra de arte en equipo, a veces pintando con pinturas acrílicas de texturas frías y carentes de emoción. El cuadro ya no podrá ser considerado como la prolongación de la mente de un genio creador. Fruto también de este deseo fue como nació el arte pop, con símbolos propios de una sociedad occidental que compartía un mismo tipo de vida consumista y recibía una misma información estereotipada, de parte a parte del planeta. De semejante forma y con parecido espíritu surgió el Art Brut, defendido por Dubuffet, que pintaba simulando ignorar todo sobre la pintura y creando un lenguaje artístico propio de personas sin formación. Realizaba unas composiciones ingenuas y no escasas veces con materiales de desecho, anunciando así lo que sería el arte povera italiano. Algunos de aquellos artistas rebeldes llegaron más allá y desde finales de los años 60 se empezó a hablar de arte conceptual, que negaba la primacía del objeto artístico frente a la palabra. El lienzo se convirtió así en una hoja en blanco sobre la que escribir. El cine y la fotografía fueron definitivos para el arte figurativo durante el siglo XX. Las reacciones ante estas máquinas capaces de representar la realidad de manera fidedigna no se hicieron esperar. No obstante, muchas películas realizadas antes de los años 20 y de signo expresionista, como el famoso Acorazado Potemkin, influyeron poderosamente en los lienzos de los artistas figurativos, tanto en las proporciones dadas a planos generales, cuanto en la expresividad de los primeros planos. Así lo demostró también Picasso, cuando recordando la famosa escena en que una madre coge en los brazos a su hijo muerto, decidió simbolizar, con el dolor de las madres, el horror de todas las guerras. Durante la segunda mitad de la centuria hubo también una herencia surrealista, cubista y expresionista
muy difícil de erradicar, y el pintor figurativo se enfrentó al entorno tomando actitudes ya conocidas de antaño. No obstante, a partir de los años 70, algunos artistas como el pintor Francis Bacon transformaron este inconveniente en virtud. El tema permanente de Bacon fue la figura humana encerrada en un espacio asfixiante, donde la propia humanidad del personaje ya es un grito de angustia que lo convierte en carne vociferante. Su expresionismo desgarrador y, sobre todo, su espíritu corrosivo dejaron huella profunda en toda Europa. Pero no hay duda de que cuando se menciona el figurativismo realista como nuevo movimiento de vanguardia, se está aludiendo al realismo americano, que es quien ha proporcionado, durante los últimos años de la centuria, esta dosis de inquietud con la que el siglo se ha despedido. ¿Qué es la realidad y qué es la ficción en pintura? Es una pregunta de difícil respuesta, porque, por excelencia, la pintura es el arte de la simulación, del engaño visual. Cuanto más realista nos parece un cuadro, mayor es el dominio del pintor en las técnicas ancestrales de la simulación. A este respecto, Picasso desconcertó al mundo cuando declaró que no había habido jamás una pintura más realista que la del cubismo, que representaba la substancia real de los objetos y no la apariencia. El cubismo se acercaba a la escultura y se hacía así más sólido, más volumétrico y, por lo tanto, más real. Pero son los esquemas visuales los que dominan en el arte de lo visible, de tal manera que el espacio inexistente y soñado de los surrealistas nos parece más verdad que un retrato cubista. Desde entonces hasta ahora, definir realidad y ficción en el arte de la pintura es harto difícil, porque hasta el realismo mágico y el hiperrealismo de los años finales del siglo, con su fidelidad fotográfica y sus enfoques de cámara de cine, nos aleja del mundo cotidiano mucho más de lo que lo hacía el arte expresionista o el mismo surrealismo. En general, si la abstracción siguió viva, es porque fue muy difícil conmover con la pintura figurativa al espectador de fines del siglo XX, que a causa de la multiplicación de los medios de comunicación, aprendió a valorar el arte de la nueva estética cinematográfica. El arte abstracto y el concreto suponen la primacía del proceso lógico de pensamiento por encima de la apariencia de la imagen visual. Ambos comparten el hecho de no representar la realidad, aunque siempre derivan de ella. A veces, en el complejo proceso de abstraer una imagen, se siguen caminos muy distintos. Puede entenderse como una simplificación de las formas geométricas más puras, hasta llegar a los planos yuxtapuestos. O por el contrario, puede estar realizada de manera que el objeto inspirador sea fácil de rastrear en el cuadro, como ocurre con las abstracciones nacidas del cubismo y del surrealismo. También puede ocurrir que no reconozcamos en el lienzo sino manchones amorfos, como los que proporcionaron el arte gestual, el action painting o la abstracción matérica. Esta denominación de arte concreto se debe al holandés Theo van Disberg, que denominaba así la pintura que él consideraba perfecta.
un arte de formas geométricas simples, de verticales y horizontales que, según su criterio, expresaban mejor los valores espirituales del arte. La abstracción geométrica vino a ser, pues, la pintura conocida con este nombre. Algunos artistas compartieron en un principio las ideas de Diesberg y se unieron a él militando por un tiempo en el grupo De Stijl, que Diesberg había creado con la intención de relacionar las demás artes, especialmente la arquitectura y la escultura, con la pintura. De aquellos defensores de la geometría pura, Piet Mondrian sería quien mayor trascendencia tuviera por su compleja evolución pictórica. Fue el gran maestro de la abstracción geométrica por excelencia. Deseaba conseguir la armonía total estructurando el lienzo en planos. Llegaría a declarar que la emoción de la belleza está siempre obstruida por la apariencia del objeto. Por consiguiente, el objeto ha de ser eliminado del cuadro. Lo más depurado de su arte, al que él dio el nombre de neoplasticismo, es cuando realiza composiciones de planos yuxtapuestos, fundamentalmente rectángulos de colores primarios, separados por líneas negras, eliminando cualquier elemento que pudiera generar profundidad o sugerir un segundo plano. Hay otras personalidades que coetáneamente a los holandeses Mondrian y van Diesberg estructuraron sus lienzos bajo la dureza de las formas geométricas. Es el caso del llamado constructivismo de los pintores rusos, como Pevsner y Naum Gabó. Sin olvidar a Malevich, creador del suprematismo, que sorprendió en 1913 al exponer un lienzo con un cuadrado negro sobre un fondo blanco, para acabar atreviéndose a superponer blanco sobre blanco. En 1933, Estados Unidos acogió al pintor alemán Joseph Albers, antiguo alumno de la Bauhaus, que se decantó por el estudio del color en la abstracción geométrica. Más tarde, Mark Rothko confirió al color un sentido espiritual, tratándolo en grandes rectángulos de perfiles difusos, por lo que flotaban ante los ojos y generaban una cierta profundidad espacial. Pero la gran culminación de la abstracción geométrica lo supuso el arte cinético que cultivó con mucho éxito el húngaro Viktor Vasarely, siendo el máximo representante del llamado Op Art. La abstracción, como ejercicio de simplificación, ha estado presente en el arte desde sus orígenes. Pero la abstracción como movimiento de vanguardia fue aceptado universalmente después de la Segunda Guerra Mundial. No obstante, su despuntar fue muy temprano, entre 1910 y 1912, a raíz del famoso libro escrito por Vasily Kandinsky de lo espiritual en el arte, que convertía a su autor no solo en el primer teórico, sino también en el primer pintor abstracto. Kandinsky había sido un expresionista del grupo Der Blaue Reiter, pero declaraba y demostraba que lo que entorpecía su arte era la presencia de objetos en el lienzo. Durante 1920 y 1930, a él se debieron los experimentos más arriesgados sobre la abstracción. A partir de esta última fecha, en la que se celebró en París la primera exposición de arte abstracto, la nómina de pintores abstractos creció inesperadamente. Terminada la Segunda Guerra Mundial, París perdió la hegemonía artística y Nueva York dio cobijo al movimiento llamado Action Painting, una especie de expresionismo abstracto que no daba lugar a la reflexión del pintor, el cual, enardecido, llenaba el lienzo de trazos enérgicos y de manchas de color.
Pollock, que fue el más destacado representante del action painting, utilizó incluso la técnica del draping, con la que no necesitaba pinceles porque se derramaba la pintura directamente sobre el lienzo. La respuesta europea a la action painting americana fue el llamado informalismo, fundamentalmente el llamado gestual, que pretendía recoger el alma del artista en sus trazos espontáneos. Mientras, otros experimentos que se hicieron sobre la abstracción llevaron, también en los años 50, a la llamada abstracción matérica, una fórmula que indaga sobre el poder de sugerencia de las texturas y en cuya técnica el catalán Antoni Tàpies fue figura de excepción. España acogió pronto la pintura abstracta y mientras en Barcelona había nacido el grupo Dau-al-Set, del que surgió la figura de Tàpies, en Madrid se constituiría en 1957 el grupo El Paso, al que pertenecieron pintores como Manuel Millares, Luis Feito y Rafael Canogar. El pintor abstracto Ad Reinhardt decía: «El arte es arte y todo lo demás es todo lo demás». Una declaración tan simple es la síntesis del arte abstracto. El cuadro ya no imita la realidad, es una nueva realidad, distinta y distante de la realidad visible. Puede entenderse que desde este punto de partida el arte abstracto sea también diverso, porque las emociones y la forma de expresarlas va con el individuo. La intensidad con que el artista transmita al espectador un sentimiento es la única medida para la validez, bondad o perfección del cuadro abstracto. El espectador también debía poner de su parte un gran esfuerzo de concentración y reflexión, porque lo que se contaba en el lienzo no era reconocible a simple vista. Algunas veces el cuadro solo existía en el espectador, que veía en el lienzo lo que aquel le sugería, sin que el pintor hubiera tenido interés en transmitir nada concreto. Así pasaba con Pollock, que pintaba en el suelo tirando la pintura de forma aleatoria y creando solo un espacio sugerente, en realidad miles de espacios sugerentes, porque cada espectador vería en él sus propios fantasmas. Era un sistema que revalidaba la subjetividad del espectador y que ponía en práctica aquellas palabras de Leonardo da Vinci cuando escribía que, mediante cosas confusas e indeterminadas, se despierta el intelecto para inventar cosas nuevas. Nada más contrario a este desmán formal que el equilibrio del constructivismo y la abstracción geométrica, sobre todo la que corresponde al neoplasticismo y al suprematismo. Ellos supusieron la independencia total frente al espectador y frente al propio artista. Arte abstracto y arte concreto son las dos caras de una misma moneda, aunque andando el tiempo, también la aséptica geometría abstracta buscó el concurso del espectador, contando con la cooperación de la retina. No solo en el op art, sino también en los grandes rectángulos de Rothko, por ejemplo, donde la insistencia de la mirada generó la apertura de un espacio profundo e imposible. La realidad nos parece trágica a causa del desequilibrio y confusión con que se manifiesta. Son nuestra visión subjetiva y nuestra posición limitada las que nos hacen sufrir. Se ha visto cada vez con mayor claridad que la expresión plástica de la verdadera realidad se logra mediante el movimiento dinámico en equilibrio. El arraigado concepto de la creación tridimensional hace que la nueva plástica plana no sea apropiada para la arquitectura. Sin embargo,
Ver en la arquitectura una plasmadora de formas no es más que una concepción tradicional. Es el modo de ver en perspectiva del pasado. La nueva manera de contemplar no parte de un punto determinado. Su campo visual está en todas partes. Piet Mondrian, Arte plástico y arte plástico puro. Nueva York, 1947. Selección de escritos publicados entre 1925 y 1943. El célebre cuadro del Guernica fue pintado por Pablo Picasso para el Pabellón de España en la Exposición Internacional de París de 1937. El edificio, de sobrio carácter racionalista, fue obra del arquitecto José Luis Sert, y en uno de sus paños murales estuvo la pintura de Picasso que le había encargado el gobierno de la República aquel mismo año, abonándole por su trabajo 150.000 francos franceses a través de Max Saup. En el muro de enfrente se había pensado colocar otra obra de Salvador Dalí que, al no llegar a pintarse nunca, se sustituyó con una gran fotografía de García Lorca. La obra pasó prácticamente desapercibida y, terminada la exposición, el cuadro salió de Francia, conociendo desde entonces un largo periplo por Inglaterra en 1938 y varias ciudades de Norteamérica en 1939, hasta quedar depositado en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. De allí salió en 1955 y 1956 para exponerse en varias capitales europeas, regresando a Nueva York para ingresar definitivamente en el Museo del Prado de Madrid en 1981. Primero se expuso en el Casón del Buen Retiro, si bien luego se instaló en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, donde actualmente se conserva. El encargo de la obra se hizo en plena Guerra Civil Española, siendo el bombardeo de la villa vizcaína de Guernica el 26 de abril de 1937 por parte de la aviación alemana, la temida Legión Cóndor, aliada del ejército de Franco, lo que decidió a Picasso a tomarlo como referencia argumental para su composición. En los días siguientes a esta masacre, la prensa internacional se hizo eco de aquella barbarie que, con bombas explosivas, incendiarias y otras experimentales, castigó de modo cruel y durante varias horas con decenas de aviones a la pequeña e inerme localidad de Guernica. Sin duda, las noticias e imágenes llegadas desde España a París, donde se encontraba Picasso, fueron las que inspiraron su lienzo al que dio el nombre de Guernica, convirtiéndose con el tiempo en una imagen que compendiaba sí el drama de la Guerra Civil Española, pero que más allá se transformaba en un símbolo antibelicista de universal alcance, pues nada hay en el cuadro que se identifique con un tiempo ni con un lugar determinados. El cuadro del Guernica está concebido como una gran pintura mural, pues este era su destino en el Pabellón Español de París. Pero la obra fue realizada al óleo sobre lienzo en su estudio del número 7 de la Rue de Grands Augustins de la capital francesa. Su tamaño es considerable, pues llega a medir unos 3,5 metros de alto por casi 8 de largo, lo cual obligó a enrollar la tela durante sus largos desplazamientos por Europa y América, afectando seriamente a su estado de conservación. De acuerdo con el carácter de la obra, Picasso renunció intencionadamente al color, plasmando la escena en blanco y negro, con una escala intermedia de grises sobre una sólida base dibujada, que fue cambiando durante su ejecución. Cuando Picasso pintó el Guernica, había recorrido todos los caminos posibles de la pintura, llevando a esta hasta límites insospechados, de tal modo que hablar de estilo en Picasso resulta inútil, pues él mismo fue creando el que convenía a cada situación. En la escena del Guernica, con un lenguaje sencillo y directo, casi elemental e icónico,
Utilizó unas imágenes planas de recortado perfil en un ámbito que carece de profundidad, como si las propias bombas hubieran destruido también la noción misma de espacio. Picasso, en una línea desconocida hasta entonces en su pintura, dio un hondo tono expresionista a la obra, donde la visión simultánea de las figuras, desde diferentes puntos de vista, permite efectos que aumentan si cabe el nivel dramático de la composición, que es sobre todo una visión interior y anímica. Toda la escena se dirige hacia la izquierda del espectador, buscando en el cielo el origen de aquel zarpazo que destruye sus vidas, haciendas y animales, en una atropellada secuencia donde todo se confunde en un gesto común de terror que se convierte en mueca en el guerrero que yace en el suelo. Pocas obras de la historia de la pintura están tan documentadas como la del Guernica, pues conocemos que se empezó a pintar el día 1 de mayo de 1937 y se terminó el 4 de junio siguiente. Por otra parte, se conservan hasta 45 bocetos y estudios parciales, algunos de ellos en color, que permiten seguir el proceso creador de Picasso, que no se detuvo aquí, pues una vez encajado el excelente y monumental dibujo sobre el lienzo, la pintura siguió experimentando cambios sustanciales durante su ejecución. En efecto, la obra, como si gozara de vida propia, fue cobrando aspectos distintos de los que son un testimonio excepcional las fotos del proceso pictórico tomadas por su compañera Dora Maar. Estas permiten comprobar la metamorfosis del cuadro, de tal manera que puede afirmarse que hay otros Guernicas bajo el último que contemplamos. En definitiva, un genial ejercicio de pintura y destrucción al que el propio Picasso aspiraba al decir que, cuando se empieza un cuadro, a menudo se inventan cosas bonitas. Hay que estar prevenido contra ellas. Uno debe destruir el cuadro y reelaborarlo repetidas veces. Cada vez que el pintor destruye una hermosa invención, a decir verdad, no la elimina, sino que más bien la transforma, la condensa, la hace más substancial. Lo que finalmente resulta de todo esto es el fruto de los hallazgos desechados. Desearía alcanzar una etapa en que nadie pudiera decir ya cómo ha surgido uno de mis cuadros. El siglo XX, además de producir nuevas obras de arte, se ha comprometido con la historia en el difícil proceso de conservar la obra artística heredada, constituyendo hoy el núcleo más importante de lo que se conoce como patrimonio cultural. Desde la arquitectura hasta el mobiliario, todo, en una moderna concepción de lo que debe ser la restauración integral, precisa del conocimiento de diversas técnicas artesanales y la preparación científica de quienes intervienen en este proceso de recuperación y conservación, para poder afrontar con éxito el reto que supone actuar en el mundo de la creación artística. Los grandes conjuntos de pintura mural, donde el simple acceso a las obras requiere aparatosos andamiajes, el trabajo que se hace sobre la mesa del taller con el auxilio del instrumental apropiado, o la preparación química de los elementos que se deben aplicar sobre tal o cual soporte, exigen en efecto una formación específica. Todo esto ha hecho del campo de la restauración una moderna especialidad en la que, además del preciso conocimiento, se requiere vocación y una probada sensibilidad artística. La restauración de una pintura sobre tabla comienza por el saneamiento de la propia madera, que, como en este caso, presenta una fuerte separación de las tablas por efecto de su movimiento de contracción. Para asegurar su unión y equilibrar las tensiones que la propia pintura ejerce sobre el anverso de la tabla, en el reverso se acostumbraba a unirlas con estopa enyesada
que aquí se ha eliminado con la ayuda de un bisturí para proceder a su rejuntado. Una vez limpia la superficie y siguiendo una operación que se conoce vulgarmente como chuleteado, se cortan finas espigas de madera de balsa para introducirlas cuidadosamente a lo largo de las hendiduras, sin apenas ejercer presión sobre ellas para que no actúen de cuñas, pues esto iría en perjuicio del efecto equilibrador que se busca en la superficie del reverso de las tablas. Actualmente, para detener este movimiento de separación que afecta gravemente a la superficie pintada del anverso, se utiliza una resina sintética y una emulsión acrílica que actúa como adhesivo. Una y otra se distribuyen a lo largo de la hendidura con la ayuda de un pincel y una espátula, introduciendo a continuación las mencionadas espigas. Mientras se deja secar este chuleteado, las expertas manos de la restauradora se dirigen a otra hendidura que, por ser más fina, no permite embutir espigas. Para resolver esta situación utiliza hebras de estopa previamente tratadas con cola de conejo, que luego va introduciendo a lo largo de la ranura, buscando una igual distribución para que las tablas tengan el mismo grado de unión y no tiren de una parte más que de otra. A continuación elimina el saliente de las espigas y lija el corte para que la superficie sea igual a efectos de su comportamiento mecánico, pues la madera no es un material inerte. En esta misma línea, para asegurar más larga vida a la operación hecha sobre la tabla, se echan unas toledanas, esto es, unas piezas que, oblicuas a la dirección de las vetas de la madera, contrarrestan el movimiento producido por causa de la humedad o sequedad medioambiental. Con una fresadora se hace una caja en la que con la misma resina sintética y emulsión acrílica ya mencionadas se pegan las piezas cortadas y se igualan en superficie. Obsérvese que todas estas operaciones respetan al máximo la vieja estructura, conservando las maderas atravesadas, su clavazón y todos cuantos elementos constituyen el callado documento material que nos permiten conocer el armado de una tabla española de comienzos del siglo XVI. La operación siguiente consiste en la consolidación de la pintura sobre la tabla allí donde se ha desprendido. Para ello, se inyecta una mezcla de agua y alcohol con un consolidante en las bolsas de aire formadas bajo la capa pictórica. Se adhieren luego pequeños fragmentos de papel japonés a las zonas tratadas con el fin de fijar sobre el soporte de madera la capa de pintura desprendida, repitiéndose todos estos pasos allí donde hay lagunas, esto es, en las zonas donde los fragmentos de pintura han saltado y se han perdido para siempre. Sobre estos papeles pegados con cola de conejo, se aplica una espátula caliente a través de una hoja de acetato transparente para ir planchando con cuidado la bolsa y bordes que se quieren fijar. Este paso corresponde al estucado de la pintura, para lo cual previamente, mientras se prepara sobre la mesa la mezcla de yeso y cola, es decir, el estuco, la restauradora calienta el agua que con un paño aplicará, humedeciendo los fragmentos del llamado papel japonés o de arroz, facilitando así su desprendimiento. En efecto, el agua caliente contribuye a disolver la cola sin afectar a la pintura, pues ésta no es soluble. Con un bisturí o con la mano, y siempre con gran cuidado y asepsia, va desprendiendo todo el papel dejando a la vista lo conseguido con la anterior operación, la fijación de la pintura sobre la tabla, habiéndose consolidado los bordes del pequeño cráter formado por la desaparición de un fragmento pictórico, al tiempo que se ha eliminado ya la hinchazón o bolsa de aire que había en el fragmento de la izquierda. Inmediatamente se procede a rellenar con el mencionado estuco las lagunas, nivelando la superficie pictórica sobre las que más tarde se reintegrará el color. Por este procedimiento que recorre todas las faltas, la pintura recupera unidad y cohesión, documentándose durante el proceso los pasos seguidos con el fin de dejar constancia escrita y fotográfica de los diferentes estadios por los que ha pasado la tabla.
Para finalizar la restauración de esta tabla española del primer tercio del siglo XVI, se procede a la limpieza de la superficie. Para ello se aplican unos geles o disolventes que levantan la suciedad sin dañar la obra. Con la ayuda de unos algodones se va quitando la mugre depositada a lo largo del tiempo, exigiendo el cambio constante de los algodones que muy pronto quedan visiblemente sucios. Como no es suficiente la suavidad del algodón para levantar algunos elementos sólidos adheridos, se utiliza el bisturí que, manejado con destreza y seguridad, colabora eficazmente en esta operación de limpieza. La oxidación del barniz hace que éste se oscurezca y forme una película opaca, por lo cual, simplemente por el hecho de limpiarla, el cuadro parece rejuvenecer y recuperar su luminosidad inicial. Su refrescado, con esencia de trementina, deja preparada la tabla para la operación última. Esta consiste en un barnizado translúcido que protege la pintura original y sobre la que se va a aplicar la reintegración tonal del color en aquellas partes perdidas. De tal manera que se trata de una operación respetuosa y reversible, ya que bastaría levantar el barniz para que desapareciera esta última actuación, surgiendo de nuevo la pintura en el estado en que ha llegado hasta nosotros. Con una técnica de origen italiano generalizada bajo el nombre de regatino, se va reintegrando el color con pacientes pinceladas paralelas, punteadas o como convenga, de tal manera que el color encuentre continuidad sobre las partes perdidas. Esto hace que forma y color se fundan en la retina al igual que hicieron en sus telas los pintores impresionistas, restableciendo así la unidad perdida de la pintura, pero sin actuar ni completar con repintes en la capa originaria, pues las pinceladas sobre el barniz se dan a la acuarela, es decir, se utilizan colores disueltos en agua y por lo tanto fácilmente solubles, no afectando al temple original. En la restauración de la pintura al óleo sobre lienzo, se procede de un modo semejante a lo ya indicado en la pintura sobre tabla, es decir, se debe comenzar por el saneamiento del soporte, de la tela, que en este caso además ya ha sido reentelada con anterioridad. Después de librar el lienzo de su bastidor, se extiende este sobre la mesa de trabajo para adherir a la superficie pintada unas grandes hojas de papel japonés. La restauradora da unos brochazos de cola proteínica o de conejo por encima del papel hasta pegarlo completamente de acuerdo a un orden que busca compensar las tensiones superficiales producidas inmediatamente después de aplicar la cola. Como el tejido del lienzo se encuentra en muy malas condiciones, se va a proceder a su reentelado, si bien hay que eliminar previamente el que se le puso en otra restauración anterior. Para ello se preparan 4 anchas tiras llamadas de tensión, para pegarlas con cola más fuerte sobre el fino papel japonés, el cual, a su vez, lleva adherido el lienzo pintado. Sobre estas tiras de papel se marca con un punzón o lápiz el tamaño del bastidor llamado flotante, sobre el que va a descansar la pintura durante las operaciones siguientes. Una nueva mano de cola permite pegar sobre este bastidor de madera los excesos de papel que, previamente calculados, aseguran la tirantez del viejo lienzo a restaurar, a lo cual contribuye la mano de agua dada al papel para que cuando seque tense aún más y por igual la tela original. A continuación, y sobre una cama que permite mover la pintura sin dañarla, se da la vuelta al lienzo y se comienza a arrancar la tela añadida en otro tiempo con movimientos rápidos, lo cual requiere la experiencia que demuestran estas imágenes. Queda entonces a la vista el lienzo original al que han pasado los daños, hongos y humedades de la tela eliminada, por lo que se procede a su limpieza. Primero de una forma general y mecánica, eliminando y aspirando la suciedad, para pasar después a una limpieza más profunda al aplicar cola celulósica mezclada con insecticida en una efectista distribución conocida como juego de damas. Se trata nuevamente de no romper el equilibrio tensional del lienzo,
para lo cual se aplica primero en esa forma de ajedrezado, retirando la suciedad, para después repetir el procedimiento sobre los cuadros que han quedado en blanco, de modo que la operación se hace equilibradamente. El paso siguiente nos lleva a la mesa llamada de vacío y caliente, sobre la que otra restauradora del equipo ha preparado la tela nueva que va a recibir el viejo lienzo ya saneado, sobre un segundo bastidor flotante hecho a medida del primero. Mientras una distribuye el adhesivo sobre el reverso del lienzo pintado, la otra hace lo propio pero sobre el anverso de la tela nueva hasta encajar finalmente aquel sobre esta. Para que el reentelado resulte eficaz, se ha de asegurar la máxima e igual adherencia entre una y otra tela, por lo que no siendo suficiente la simple unión de sus caras y para no dañar la pintura con un planchado en caliente como se hacía hasta hace unos años, se desarrolló y perfeccionó, entre 1949 y 1974, esta mesa que permite succionar desde abajo y en caliente el aire. El vacío se produce al cubrir todo con una pesada manta de látex, que las restauradoras repasan con la mano para eliminar las posibles bolsas de aire que puedan quedar entre la tela y la manta, buscando que ésta presione de modo uniforme la superficie del cuadro. Pasado un tiempo prudencial, unos 3/4 de hora, se baja la temperatura y se retira la manta. Sobre una tablilla, las restauradoras cortan la tela nueva que ya tiene adherido el lienzo pintado y se disponen a liberarlo de los dos bastidores flotantes. Antes de colocarlo sobre el bastidor definitivo, se grapa la tela a un cartón pluma o a un tablero para eliminar el papel japonés y las tiras de tensión ya innecesarias. Como en el caso de la pintura sobre tabla, estos papeles se retiran aplicando paños humedecidos en agua caliente valiéndose de las manos, siempre enguantadas, de los propios trapos húmedos y del bisturí para mejor levantar el papel. Una vez montado el lienzo reentelado sobre el bastidor hecho a medida y que va a llevar como definitivo desde ahora, se repite el proceso ya visto en la restauración de la tabla de la crucifixión. Así, el cuidadoso estucado, también compuesto de yeso y goma, como aglutinante, aunque en una mezcla algo más líquida para poder aplicarlo por goteo, va rellenando las lagunas en las que se ha perdido la pintura. En otras ocasiones, en lugar de estuco, se emplea también cera u otras materias sintéticas con análogo resultado. Cuando el estuco está seco, se coloca la pintura sobre el caballete donde la restauradora, con la paleta en la mano, comienza la paciente labor de reintegrar el color con efectos cromáticos de carácter impresionista, a base de puntear con un pincel fino en las lagunas, buscando siempre la sintonía con el color circundante, sin imitar el trazo ni la pincelada del original. Desde cierta distancia apenas si se advierte esta técnica que además utiliza colores disueltos en agua. En este punto y como resumen final, hay que insistir en que una buena restauración es la que apenas si se nota, pues esta ha de buscar una intervención mínima con el mayor respeto hacia el original, sin pretender hacer la restauración definitiva de la obra hasta agotar las posibilidades de su recuperación. Por el contrario, parece sensato dejar un margen amplio para que futuras técnicas hoy desconocidas puedan obtener mejores o más estables resultados, por lo que toda acción restauradora debe tener un carácter reversible, como ya señaló hace muchos años Cesare Brandi, a quien se debe el moderno concepto de restauración, cuyos sensatos criterios orientativos se recogieron en la célebre Carta del Restauro de Roma en 1972.
El Grito, del noruego Edvard Munch, de 1893 y hoy en el Museo Nacional de Oslo, es una obra maestra del temprano expresionismo nórdico. Él explicó la obra así: una tarde iba paseando por un camino. El sol se ponía. Las nubes estaban teñidas de un rojo de sangre. Sentí como un alarido atravesaba la naturaleza. Casi me pareció oírlo. El francés Pierre Bonnard, después de participar con el grupo de los Nabis, abandonó las formas planas para utilizar una técnica suelta de tradición impresionista. Su sentido del color le acerca al fauvismo, como muestra el interior con Desnudo a contraluz, del Museo de Bruselas, tema recurrente en su pintura desde 1899. En el Museo Picasso de París se encuentra el autorretrato de Pablo Ruiz Picasso, pintado en la capital francesa en 1901. La fría entonación azulada corresponde a la llamada época azul, etapa de melancolía en la que plasma a los marginados de la sociedad, dentro de los que parece incluirse el pintor. En el verano de 1907, Picasso pintó Las Mademoiselles o Señoritas de Aviñón, que en 1937 adquirió el Museo de Arte Moderno de Nueva York por $28.000. Se ha querido ver en esta obra el nacimiento del cubismo por la visión rota de la perspectiva tradicional y la geometrización de las formas en un proceso de abstracción. El Museo de Arte Moderno de Nueva York, conocido abreviadamente como el MoMA, cuenta en su colección con el lienzo titulado Ma Jolie de Picasso, pintado en el otoño de 1911. El título hace referencia a una canción entonces de moda y muestra, dentro de una visión cubista y analítica, a Eva Gonel, amante del pintor. En El hombre de la pipa, pintado en 1914 y hoy en el Museo Picasso de París, el artista malagueño ofrece la visión sintética de los objetos como una nueva etapa del cubismo. En ella es frecuente la utilización de objetos y papeles pegados, esto es, los llamados collages, que establecen un sólido puente entre la pintura y la realidad. La obra de Picasso conoció diferentes expresiones y así, después de negar el volumen de las formas a través del planismo de la visión sintética del cubismo, se interesó por la corporeidad de los objetos y figuras. Así lo deja ver en Las tres mujeres en la fuente, de marcado clasicismo y pintado en 1921, actualmente en el MoMA. En 1932, Picasso pintó La mujer delante del espejo, del MoMA, coincidiendo con una etapa en la que se sintió especialmente atraído por la escultura en su taller de Boileau. En ella se aprecia la visión simultánea del cubismo, pero enriquecida ahora por el color plano e intenso y las formas redondeadas que predominan en esta etapa. El cubismo tuvo en el pintor francés Georges Braque uno de sus principales creadores, partiendo de la visión geométrica de los objetos y paisajes, al modo de Cézanne. Ello se aprecia en El camino cerca del estanque, de 1908, en el MoMA de Nueva York, donde la concepción general de la obra, el color y la ordenada pincelada lo recuerdan abiertamente. En los pinceles de Braque, el cubismo conoció sus fases más importantes en una línea paralela a lo que por entonces hacía Picasso. Así, este Violín y jarro del Museo de Basilea, pintado en 1910, deja ver su concepción analítica, descomponiendo los planos de los objetos de tal manera que solo en parte son reconocibles. José Victoriano González, pintor español activo en Francia y más conocido como Juan Gris, es el autor de esta naturaleza muerta del Museo de Basilea, conocida como Botella, Periódico y Frutero, de 1915. Es una obra muy característica de Gris, que militó en el cubismo desde una óptica sintética, de gran equilibrio formal y cromático. El movimiento pictórico del futurismo italiano tuvo en Umberto Boccioni su principal teórico. A él pertenece El despertar de la ciudad, de 1911, y actualmente en el MoMA de Nueva York,
donde se pone de relieve el espíritu de rebelión frente al orden establecido que animó buena parte de sus obras en una visión dinámica muy característica. Después de pasar por el neoimpresionismo y el cubismo, el italiano Gino Severini se convirtió en uno de los pintores más destacados del futurismo, como quedó patente en la Exposición de París de 1912. A este año pertenece una de sus obras maestras, el jeroglífico dinámico del Val Tabarín, en el MoMA, de indudable interés compositivo. El cuadro de gran formato conocido como El Cuarto Rojo, del fobista francés Henri Matisse, se expuso en el Salón de Otoño de París de 1908 con el título de Sobremesa, Armonía en Azul. Tras su adquisición por Shukin, de donde pasó al Museo del Hermitage de San Petersburgo, Matisse cambió el azul dominante por el rojo actual. André Derain, amigo de Matisse, fue uno de los más destacados fobistas. Su Puerto de Londres, de 1906, actualmente en la Tate Gallery de la capital inglesa, muestra el Támesis, con su puente y las embarcaciones del primer plano, evidenciando el modo explosivo e intenso con que los fobistas abordaron la luz, el color y las sombras. En dirección muy distinta a la del fobismo, el francés Georges Rouault hizo sobre papel, pegado luego a un lienzo, el óleo llamado La tía Sally. Pintado en 1907 dentro de un feísmo expresionista, se llamó inicialmente La desposada. Hoy se expone en la Tate Gallery de Londres, a la que el pintor pidió en 1953 poner el nombre actual. En 1912 se clausuró en Múnich la exposición del grupo expresionista El Jinete Azul, y uno de sus integrantes, el alemán Franz Marc, pintó el lienzo de los Dos gatos del Museo de Basilea. Animales de formas redondeadas, vigoroso modelado y colores simbólicos caracterizan su obra, interrumpida mortalmente por la Guerra del 14. El arte anterior a la Primera Guerra Mundial muestra un panorama paradójico que, al tiempo que niega el valor del arte figurativo, tienen pintores como el italiano Amadeo Modigliani, un moderno intérprete del tema clásico del desnudo femenino. El MoMA de Nueva York conserva de él este desnudo acostado, de hace 1912-1913. Hacia 1913, el ruso Vasily Kandinsky pintó esta improvisación número 30, actualmente en el Instituto de Arte de Chicago y perteneciente a una serie que él llamaba improvisaciones. De ellas, decía que eran expresiones en gran parte inconscientes y a menudo formadas repentinamente a base de vivencias de carácter interior. El camino hacia la abstracción, iniciado por el cubismo y la idea dinámica del color, encontraron en el francés Robert Delaunay una personal interpretación. A él se debe el homenaje al aviador Blériot, pintado en 1914, del Museo de Basilea. Entre la Torre Eiffel y los aviones destacan las que el pintor llamaba formas circulares cósmicas. El mismo año en que se inició la Gran Guerra de 1914, Oskar Kokoschka, el más notable exponente del expresionismo vienés y amante de Alma, la viuda del célebre músico Mahler, hizo este lienzo del Museo de Basilea, conocido como La Tempestad o La Esposa del Viento, que da lugar a una imagen inquietante de múltiples significados. El italiano Giorgio de Chirico inició en 1915 una serie de pinturas bajo el nombre de Plazas de Italia, a la que pertenece El Gran Metafísico, de 1917 en el MoMA. La recuperación tridimensional de la perspectiva y la plasticidad de los objetos en grandes espacios desiertos y silenciosos caracterizan la llamada pintura metafísica. En 1918 expuso el pintor ruso Kazimir Malevich el cuadro titulado Composición suprematista, blanco sobre negro, en el Salón del Estado de Moscú, hoy en el MoMA. El recurso al sentimiento liberado del objeto, escribía Malevich, ha constituido siempre el único medio de llegar a la obra de arte. Con el suprematismo había nacido el arte abstracto.
El frutero con peras, del francés Fernand Léger, de 1923, y en el Museo de Sao Paulo, resume el camino recorrido por el pintor hasta aquella fecha. Sobre un planteamiento inicialmente cubista, el mundo de los objetos que pinta tiene algo de mecánico y acerado, mezclado con cierto purismo cromático dentro de una concepción neoplástica. Los hombres no sabrán nada es el nombre del enigmático lienzo pintado por el alemán Max Ernst en 1923, al año siguiente de instalarse en París. Allí entró en contacto con André Breton, el autor del Manifiesto del Surrealismo, a quien dedica esta obra con un poema al dorso donde se dice que los dos sexos se equilibran. El idilio en una ciudad jardín del pintor suizo Paul Klee fue pintado en 1926 y actualmente se exhibe en el Museo de Basilea. Su obra resulta difícilmente clasificable, pero su estilo personal se reconoce en la retícula cuadriculada, en el modo de aplicar el color y en el infantil trazo de los dibujos que permiten ver la obra en cualquier dirección. La caída del ángel es una obra característica del pintor ruso Marc Chagall. El lienzo es de 1923, pero retocado en 1933 y 1947. El cristianismo, el judaísmo, la música, la visión onírica de un ángel en cuyas alas hay un reloj o la cabeza amarilla del buey, sitúan al pintor en un terreno estilístico nada banal, pleno de intenciones y poesía. En la galería Albright Knox de Búfalo se conserva una de las obras más representativas del pintor español Juan Miró, El Carnaval de Arlequín. El lienzo, pintado entre 1924 y 1925, es un compendio de formas y colores que pertenecen al mundo de los sueños, donde la imaginación y la apariencia de realidad se combinan en una fórmula surrealista. El pintor alemán Emil Hansen nació en Nodel, de donde tomó este nombre con el que es conocido. Estuvo vinculado al grupo expresionista del Puente en Dresde y con el del Jinete Azul. Su visión pesimista de la Europa de entreguerras queda de manifiesto en el lienzo de la Tate Gallery de Londres titulado El Mar B, pintado en 1930. El pintor español Salvador Dalí, figura principal del movimiento surrealista, pintó en 1931 La persistencia de la memoria, hoy en el MoMA de Nueva York. El dilatado escenario natural de transparencia onírica sirve de telón de fondo a unas horas muertas que, como hojas caídas del árbol, encarnan unos relojes de blandura paranoica. El cuadro dentro del cuadro es un viejo tema en la historia de la pintura que conoció a través del pintor belga René Magritte una interpretación surrealista. En La venganza, de 1939, del Museo Real de Amberes, dos nubes que flotan en la estancia trastocan la realidad al proyectar la sombra sobre la pared, pero perteneciendo en parte al lienzo. El erotismo fue un componente habitual de la pintura surrealista, como deja ver esta obra del belga Paul Delvaux, de 1939, en el Museo de Bruselas. Su título, Pigmalión, recuerda el mito clásico del escultor enamorado de su obra, pero a la inversa, pues es la mujer la que abraza la escultura en un ambiente donde lo absurdo es manifiesto. En 1919, el holandés Piet Mondrian publicó el Manifiesto del Neoplasticismo, desarrollando una actividad pictórica de base geométrica y abstracta, de gran simplicidad compositiva y cromática, que se mantuvo hasta su exilio en Estados Unidos. En el MoMA de Nueva York se encuentra una de sus últimas obras, pintada entre 1942 y 1943, Broadway Boogie Boogie. El pintor neoyorquino Lionel Feininger se formó en Alemania llegando a colaborar con la Bauhaus. Estuvo influido por el cubismo como se ve en El Vapor Odine, pintado en 1924 del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Sin embargo, su concepción de los largos planos con quiebros lineales de luces, color y sombra resultan muy personales dentro de aquel movimiento.
Edward Hopper es uno de los pintores más representativos del realismo americano, de espaldas a las corrientes dominantes en Europa. En 1942 pintó La vida nocturna, conocida también como Los halcones de la noche, del Instituto de Arte de Chicago. Señala el camino hacia el hiperrealismo con imágenes netamente norteamericanas que tienen su paralelo con las que muestra el cine. En torno a los años 50, el pintor norteamericano Jackson Pollock hizo una serie de grandes lienzos, como este del MoMA, titulado Postes Azules número 2, en los que se aprecia una técnica muy personal. La llamada pintura de acción que él desarrolló consistía en dejar caer la pintura sobre el lienzo colocado en el suelo, dando lugar a un expresionismo gestual y abstracto de gran efecto. El pintor húngaro Víctor Vasarely publicó en 1955 El movimiento, donde exponía sus ideas acerca del nuevo arte cinético, donde los efectos ópticos de construcciones geométricas debidamente conducidas en 2 o más dimensiones producen sensaciones muy peculiares en el ojo. Es el llamado Op Art. En la Tate Gallery de Londres se conserva el lienzo Supernovae, pintado de 1959 a 1961, que pertenece a su primera etapa en blanco y negro. Estados Unidos acogió a muchos artistas alemanes que huyeron del nazismo, como Joseph Albers, a quien se debe este homenaje al cuadrado del Museo de Arte de Nueva York, de los años 50-60. Pertenece a una larga serie que, con análoga concepción de cuadrados excéntricos, representa el punto de partida de la abstracción geométrica. Entre los años 1960 y 1970, Mark Rothko, pintor de origen ruso pero afincado en Estados Unidos desde muy joven, hizo una serie de pinturas de gran formato dentro del expresionismo abstracto a base de bandas paralelas, como muestra el lienzo de las 4 franjas oscuras sobre fondo rojo, que se conserva en el Museo Whitney de Arte Americano en Nueva York. El pintor norteamericano Roy Lichtenstein, partiendo de la publicidad y del mundo del cómic, hizo una serie de obras en torno a los 60 que se incluyen en el pop art, imitando con los pinceles los efectos tipográficos del dibujo impreso y la trama punteada del fotograbado. Esto es lo que se aprecia en el brochazo con salpicadura del Instituto de Arte de Chicago.